Bueno, el coronavirus continúa afectando a millones de personas a nivel mundial. Ya en este momento y según el mapa que seguimos de la Universidad Johns Hopkins, nos indica que hay 14.5 millones de personas en el mundo que han resultado afectadas por el coronavirus, confirmadas a través de pruebas que las autoridades, digamos, que confirman y aceptan. Esto sin considerar o sin tomar en cuenta la cantidad de personas que pudiera estar asintomática y que por tanto podría padecer de esta enfermedad sin darse cuenta. Incluso hemos sabido que a través de las pruebas de PCR se puede determinar que una persona padeció del coronavirus y simplemente no se enteró nunca, sobre todo porque esta es una de las grandes complejidades de esta pandemia. Es un tipo de virus que afecta de manera muy particular a cada persona, algunos con síntomas tan graves que les puede provocar la muerte, y luego tenemos a otras personas que simplemente tienen síntomas muy parecidos a la de una gripe regular. La pérdida del olfato parece ser una de las características más importantes que ayudan a detectar que una persona está padeciendo el coronavirus, y esto hace que se acuda con mayor rapidez a un centro de salud. En este mapa vemos 14.5 millones de personas afectadas, 606.206 muertes se confirman al día de hoy, siendo Estados Unidos y Brasil las dos naciones con la mayor cantidad de casos identificados. Vamos a ver esta nota que nos da una idea de cómo está el panorama a nivel global. Los casos globales de COVID-19 superaron este domingo la barrera de los 14 millones, mientras que los fallecidos en la pandemia se elevan a más de 597.000, según la Organización Mundial de la Salud. Los casos diarios siguen en rápido aumento y en las últimas 24 horas volvieron a marcar un nuevo récord, situándose en casi 260.000. También hubo un número inusualmente alto de fallecidos, más de 7.300, por encima de la media de unos 5.000 mantenida en los pasados 2 meses. América acumula 3,3 millones de casos y 305.000 muertes, y Europa supera los 3 millones de contagios con 206.000 fallecidos, siendo las regiones más afectadas. El sur de Asia, con 104 millones de casos, ha superado a Oriente Medio con 1,3 millones como la tercera región más afectada, debido al crecimiento de la pandemia en países como India o Pakistán. Estados Unidos sigue encabezando la lista de más contagios con 3,5 millones, seguido de Brasil con 2 millones, India, Rusia, Perú y Sudáfrica. Este último está siendo uno de los territorios del mundo donde el coronavirus crece con mayor rapidez. México es el séptimo país con más casos y el cuarto en número de fallecidos, con más de 38.000, solo superado por Estados Unidos, donde han muerto 37.000 personas, Brasil con 77.000 decesos y Reino Unido, que suma 45.000. Más de 8,6 millones de afectados por el coronavirus se han recuperado ya, y entre los más de 5 millones de casos activos, un 1%, es decir, 60.000, se encuentran en estado grave o crítico. Bueno, Javier, ahí vemos la rapidez con la que se van detectando nuevos casos. Al momento de tomar esta nota anoche se hablaba de 597.000 víctimas mortales, pero ya en la mañana de hoy tenemos confirmadas 606.000 víctimas mortales de la enfermedad. Estados Unidos y Brasil a la cabeza, con 3.7 millones de personas afectadas por el coronavirus. En el territorio estadounidense ya 140.000 muertes, y un presidente, Donald Trump, que sigue peleándose con el resto de la humanidad, con cualquier organización que encuentre en medio, para acusarle del mal manejo y de las consecuencias que ha tenido en Estados Unidos el curso de esta pandemia. Claro, está en campaña, y este rol muy mal desempeñado ha traído como consecuencia una disminución en la intención de votos de su candidatura. Así que hace unos meses, o en los últimos meses, Javier, recordaremos que los responsables eran los representantes de la OMS por no haber advertido. Ahora son los gobernadores de las ciudades los que tienen la responsabilidad. El caso es que en Estados Unidos lamentablemente hay 140.000 personas muertas como consecuencia de esta enfermedad, en parte por un mal manejo de las políticas públicas, y en parte porque es un virus que está afectando a los conglomerados, y en ciudades tan densamente pobladas como Nueva York, por ejemplo,
obviamente el curso de la enfermedad puede tener un impacto mucho mayor que en ciudades donde la gente vive de una forma más aislada. Brasil, por igual, sé que vas a hablar de eso. Lo que sí es que estamos viendo que hay muchos países que después de haber iniciado la apertura económica están tomando medidas a nivel local y están echando hacia atrás y restringiendo el movimiento de la población en la medida en que los casos se han disparado con la apertura económica. Algo muy parecido a lo que está pasando aquí, Javier, ¿verdad? Así es, Amelia. Todos estos datos que presentas ponen en evidencia que estamos muy lejos de llegar a una situación normal en el mundo y que los esfuerzos para combatir el COVID-19 tienen que seguirse haciéndose en múltiples dimensiones, pero hasta tanto no llegue una vacuna que pueda ser la solución a esta situación de pandemia, que por cierto hace algunos días ya se hablaba de que un laboratorio de los Estados Unidos, la compañía biotecnológica estadounidense Moderna, dijo que va el próximo día, el martes de la semana que viene, estar haciendo pruebas en la fase final de esta vacuna, siendo el primer laboratorio que estaría llegando a esa fase. Pero muchos otros esfuerzos en términos de laboratorios y especialistas se están haciendo para ver si se encuentra una vacuna, pero la solución final y definitiva todavía no está cerca y se requiere entonces de tomar todas esas medidas de precauciones que reduzcan los niveles de riesgo de impacto en nuestro país. Mira que en el mapa que presentaba, tanto Estados Unidos como Brasil son los dos países con mayor nivel de contagio y mayor niveles de muertes por COVID en el mundo. Y tienen la característica de que esos países están presididos por líderes populistas que a su vez han sido negacionistas, han negado el que el COVID tenía las repercusiones o podía tener las repercusiones que ha tenido hasta este momento. Incluso mantuvieron una actitud muy relajada frente a la aplicación de medidas de confinamiento y al uso de la mascarilla. Y en estos momentos son los dos países que están encabezando estas estadísticas a nivel mundial. Todo esto lo que indica que hay que considerar que este es un problema serio, que hay que enfrentarlo y que hay que mantener estas medidas de distanciamiento y de confinamiento, porque parece, como tú indicabas, que el proceso de reapertura económica y social que había comenzado ya hace algunas semanas en varios países del mundo se está repensando. Así como lo estamos repensando en la República Dominicana, y ayer se aprobó el estado de emergencia y hoy se esperan medidas más firmes de confinamiento, pues eso ha estado pasando en otros países donde después de iniciar ese proceso de apertura económica ha habido un rebrote. Y un caso en particular, un caso especial, es el de España, donde varias de las regiones de este país de manera particular ha comenzado a tomar medidas que implican volver a una serie de confinamiento, de acciones y de medidas de confinamiento que habían sido tomados y que va a implicar que se asuma con mayor rigurosidad todas estas medidas de control para enfrentar el COVID. Veamos una nota sobre la situación que está aconteciendo en España y la implementación por parte de algunas regiones de estas medidas. Adelante. Siguen aumentando los contagios por coronavirus en España y los gobiernos autonómicos se ven obligados a extender las medidas de seguridad, como usar mascarilla siempre en los espacios públicos, algo que solo en Madrid y Canarias no es obligatorio cuando existe distancia de seguridad. O sea, tenemos que ser conscientes del problema que hemos pasado, que está aquí, o sea, no se ha ido el virus. La gente joven es la que menos se acerca a la realidad, porque se cree que no les puede pasar nada. Y a nosotros nos parece que con una pequeña medida se puede tener una gran prevención. ¿Es obligatorio hoy? Sí, me parece bien, me la pongo.
En Cataluña se han registrado casi 1.000 nuevos positivos en el último día y ya son 60 los pacientes en cuidados intensivos. Allí se han sumado otras 3 localidades a los 13 municipios en los que desde este sábado se recomienda no salir de casa más que para lo imprescindible. Se prohíben además las reuniones de más de 10 personas, se limita el aforo de bares y restaurantes al 50% y se han cerrado cines, teatros, locales de ocio nocturno y gimnasios, así como también se han prohibido las visitas a las residencias de ancianos. Por su parte, el gobierno balear va a pedir al Ministerio de Sanidad que se reanuden los controles sanitarios en los puertos y aeropuertos de las islas, tanto para los pasajeros de otras comunidades como para los del espacio Schengen. En Zaragoza se registraron este sábado más de 130.000 desplazamientos de vehículos en los accesos de la ciudad. Si bien son menos de los 250.000 del día anterior, sigue siendo escaso el seguimiento de la recomendación de autoconfinamiento propuesta por el gobierno regional. El brote más grande de la Comunidad Valenciana, el de Gandía, sigue creciendo. Presenta ya 70 casos positivos con un perfil de edad entre 20 y 40 años. La mayoría se relacionan con un origen en una zona de ocio nocturno, por lo que se ha procedido al cierre de este tipo de locales. Bueno, yo lo veo bien, la verdad, porque si así está más controlado todo, ¿no? Digo yo. Deberían cerrar más cosas también, los bares, todo, no solo locales nocturnos, que no solo ellos tienen la culpa. Según el exasesor de la OMS, Vicente Soriano, aunque los brotes están aumentando en España, no se volverá a un escenario como el de marzo porque el sistema está preparado para afrontar esta situación y cree que el uso generalizado de mascarillas es lo mejor que podemos hacer ahora. Bueno, ahí está la situación de España, que no es muy distante, no es muy lejos de la situación que está viviendo la República Dominicana. Primero, con la manera en que se ha asumido, la manera tan distendida y relajada que se ha asumido la crisis en esta etapa de reapertura económica y con relación a la necesidad de tomar nuevas medidas que impliquen volver al confinamiento, al distanciamiento social, al cierre de algunas actividades y sobre todo esperar lo que el gobierno va a plantear hoy con relación a que otras medidas, algunas de ellas quizás relacionadas con el toque de queda. Y antes de irnos a la pausa, bueno, indicar, como ya señalábamos al principio, que Brasil, uno de los países más afectados, tiene también a su presidente, Jair Bolsonaro, afectado por el coronavirus. Sin embargo, ayer recibió a una multitud, a centenares de simpatizantes en los jardines del Palacio, lo que evidencia y expresa esa también manera tan distendida, tan despreocupada y relajada que continúa este presidente brasileño teniendo frente a esta importante crisis sanitaria en un país que es el segundo país más afectado del mundo, tanto a nivel de contagio como de muertes. Es una situación que muy probablemente continúe agravándose en Brasil y ojalá que se puedan encontrar manera de que se sea mucho más riguroso en la aplicación de medidas de confinamiento y de distanciamiento social en este país latinoamericano. Tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos, nuestro bloque final. No se vayan, volvemos en breve.